Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir unas donas horneadas de calabaza. Es una versión súper rica y muy de temporada otoñal, deliciosa, para que disfrutemos y aprovechemos la temporada de calabazas. Que la disfruten mucho. Vamos a iniciar ya con la receta. Voy a estar utilizando moldes de donas, de esos que siempre he utilizado. Recuerden que en la caja de descripción del video, aparte de encontrar todos los ingredientes, encuentran un enlace para imprimir su receta con foto, con procedimiento, con todo para que armen su recetario. Y también encuentran, hay un cuadrito rojo, esa es la señal que pongo, y es un enlace que los lleva a mi sitio web donde encuentran un apartado que se llama tienda, pero más que ser una tienda mía, Brincos diera que esa fuera mi tienda, es todos los enlaces que los llevan a Amazon para que ustedes adquieran los productos que ven aquí en el canal, los que ustedes quieran y necesiten, obviamente. Y si no, a veces los lanza a ver ese producto, pero les recomienda artículos similares. Entonces, para que se den una idea de más o menos las cosas que pueden ir adquiriendo. Entonces, vamos a estar utilizando un bowl y vamos a estar utilizando un batidor, pero este batidor es rígido, ¿sí? Hay otros batidores que son más suaves, como este si se fijan es más suave, este es como para cosas más líquidas y este es más duro. Hay diferentes calibres en los batidores. Hay un video también aquí en el canal de utensilios de cocina y ahí les platico de los batidores. Entonces voy a iniciar empezando a poner aquí mi azúcar y voy a poner también mi huevo. Recuerden que el huevo primero lo cascamos aparte, ya que nos veamos que viene bien, lo agregamos aquí con el azúcar. Y vamos a comenzar a batir estos dos ingredientes muy bien. Perfecto, así más o menos les tiene que quedar la mezcla. Y batimos estos dos primero para tratar de disolver un poquito el azúcar en el huevo. Vamos a agregar nuestro puré de calabaza, que recuerden que lo pueden hacer ustedes cociendo calabaza o lo pueden también comprar, ya viene en lata, nada más asegúrense que sea puré de calabaza y no relleno de pay. Y vamos a integrarlo. Enseguida vamos a agregar el yogur griego. Cuando no encuentren yogur griego pueden utilizar yogur natural, del normal, pero el griego es un poquito más espeso. La verdad, el griego ya se consigue en todos lados, es muy común en cualquier autoservicio, pero de todos modos a veces me comentan que no lo consiguen. Entonces, si no lo consiguen, pueden utilizar yogur natural. Mezclamos, vamos a agregar el aceite y también la vainilla. El aceite que estoy utilizando es aceite vegetal. También pueden utilizar aceite de coco sin ningún problema. La única cosa es que el aceite de coco sí se va a percibir un poquito el sabor a coco. Entonces, si no les molesta, adelante. Perfecto, entonces ahora tengo aquí harina y voy a ir agregando ciertos ingredientes. Voy a agregar royal, voy a agregar canela, voy a agregar jengibre y por último voy a agregar una especie que se llama allspice. Esta especie es mucho para hacer pay de manzana y cosas así. Voy a integrar todo muy bien. Y esa especie allspice está normalmente constituida por pimienta dulce, por clavo, por nuez moscada. Entonces, si ustedes no la tienen o no la consiguen, lo que pueden es agregar aquí un cuartito de nuez moscada y un octavo de cucharadita de clavo molido. O nada más incluir la canela y el jengibre. Entonces no se compliquen, la verdad las especies es para darle sabor, pero si no las tienen no se preocupen. Lo más importante, la canela sí, esa sí no puede faltar y esa es muy común. Aquí es muy importante que revuelvan bien para que el polvo de hornear, el royal, se integre muy bien en toda la harina.
Y una vez que está todo integrado, lo vamos a verter aquí a nuestra mezcla de líquidos y vamos a incorporar todo. Perfecto, entonces ya quedó nuestra mezcla lista y lo que voy a hacer es que la voy a verter a una manga para que sea mucho más fácil ponerla en mis moldes. Y ahora sí, ya tenemos nuestra manga lista con todo el relleno y vamos a empezar a rellenar nuestros moldes. Recuerden que estos moldes están envasados con spray del que tiene harina y aceite. Vamos a empezar a poner aquí nuestra mezcla. Y con una cucharita podemos bajar y si nos quedó alguna puntita levantada, la emparejamos un poquito. Entonces ya están listas nuestras donas. Pueden salir 12 también, aquí me faltó una, pero las quise hacer un poquito gorditas, por eso me fui así como que con un poquito más de masa y me salieron 11, pero la receta es para 12 flaquitas y 11 gorditas, ustedes ya deciden. Entonces ya me las voy a llevar al horno, aproximadamente van a durar ahí unos 15-20 minutos y el horno como siempre lo tengo a 180 grados centígrados, entonces vámonos ya para el horno. Ya salieron nuestras donas, estuvieron 10 minutos, ni 15 ni 20, fueron 10 minutos los que estuvieron. Más o menos tienen 5 minutos fuera y en este momento ya es momento de desmoldar. Perfecto, entonces las voy a dejar aquí a que tomen un poquito temperatura ambiente y en lo que se enfrían un poquito, porque ahorita están bien calientes, voy a preparar mi glaseado de maple. Les voy a decir lo que necesitamos para el glaseado: azúcar glass, leche, miel de maple, de la que utilizamos para los hot cakes, de esa, vainilla, y tengo aquí extracto de maple. Si ustedes no tienen extracto de maple, no se preocupen, le ponen una cucharada más de miel de lo que dice la receta y listo. Y la prueban a que les guste, ya saben si le agregan más o menos. Y tengo aquí nuez finamente picada para ponerle un poquito a mis donas. Le pueden poner almendras, nuez, semillitas de calabaza, lo que ustedes quieran. Entonces me voy a ayudar de un batidor y lo primero que voy a ir agregando son la vainilla. Este sí lo queremos un glaseado un poco líquido para que sea fácil sumergir las donas y que se quede el glaseado en ellas. Este es mi miel, ya agregué también el extracto y voy a ir empezando a agregar leche. Recuerden que si se pasan agregamos más azúcar y no hay ningún problema. Creo que está de más de líquido, voy a agregar un poquito de azúcar glass. Tenemos que lograr una consistencia semilíquida, que no esté ni muy líquido ni muy espeso. Esto es lo bueno de los glaseados, que o agregamos más leche o agregamos más azúcar. También, si no son muy amantes del maple, lo pueden hacer de pura vainilla y queda también muy rico. Ahora sí, ya llegamos al punto perfecto y voy a esperar un momentito a que enfríen mis donas por completo para comenzar a glasearlas. Y ahora sí, ya están nuestras donas frías, las tengo aquí sobre una charola por si llega a caer algo de glaseado que me ensucie la charola y no me ensucie aquí la cubierta de la cocina. Esto es un tip que lo pueden hacer o no, como ustedes quieran. Entonces voy a comenzar tomando una de mis donas y la voy a poner dentro del glaseado y la voy a voltear. Y así me voy a ir con cada una de ellas. Y voy a ir poniendo un poquito de nuez en la mitad nada más de la dona antes de que se seque el glaseado. Y así quedan ya listas nuestras donas. La verdad es una delicia. Es importante dejar secar por completo el glaseado para poderlas acomodar en un plato. Espero que las hagan pronto y no me dejen de escribir en los comentarios qué les pareció.
Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.